Esta mañana vamos a compartir un mensaje que se llama El llamado y el propósito de Dios para su vida. Es triste pensar que muchas personas vivimos la vida sin ningún propósito aparente. Cada mañana muchas personas se levantan sin sentido en su vida. Pasan la vida sin metas, sin objetivos, sin nada que les motive. No piensan ni positivo ni negativo. Si llueve, bueno; si no llueve, también. En otras palabras, la vida transcurre en un ir y devenir, pero por nada. El asunto es que nosotros los creyentes debemos entender que Dios no hizo nada sin propósito. Todo lo que vemos en las Sagradas Escrituras y que habla de la obra de Dios tiene un propósito redentor en la vida de cada ser humano, donde se muestra la misericordia, la gracia, la bendición, la prosperidad, la sanidad, los milagros de Dios diariamente en la vida de cada uno de nosotros. Pero ninguna, absolutamente ninguna de esas cosas no dejan de tener propósito. Siempre Dios va a mostrar un propósito en todo lo que hace y desea que nosotros no solo lo entendamos, sino que apropiemos para sí mismo un propósito en la vida. No estamos en este mundo para pasarla nada más por pasarla. Cuando Dios llamó a cualquiera de los personajes que usted ha leído en la Biblia, usted se da cuenta que cada uno de ellos tuvo un propósito y cada una de esas personas al propósito por el cual Dios les había llamado. Una vez que usted comprende cuál es el propósito por el cual Dios lo tiene en este mundo, entonces usted orienta su vida hacia ese propósito. Por eso es vital que usted y yo comprendamos lo que hoy vamos a hablar. Número uno, Dios nos creó con un propósito. Cuando leemos Efesios, el capítulo 1, y yo solo voy a leer 2 versículos, pero cuando leímos anteriormente todo el capítulo de Efesios, capítulo 1, nos damos cuenta sobre lo que Dios deseaba desde el principio. Y lo vamos a tratar de estudiar un poquito más al detalle. Pero quiero que vaya conmigo al versículo 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Desde el momento en que Dios creó el universo, tenía una misión específica para cada una de las personas de este mundo. Aquí en Efesios leímos anteriormente, durante el culto, que Dios nos predestinó, que Dios nos escogió, que Dios de antemano, según el beneplácito de su voluntad y de su gracia, quiso escogernos aún antes de la creación del mundo. Cuando Dios llama a Abraham, tenía un propósito. Cuando Dios llama a Moisés, tenía el propósito de liberar al pueblo. Cuando Dios llama a David, quería que David fuera el dulce cantor de Israel y que fuera el rey por excelencia de Israel. Cuando Dios llama a Samuel, no solo lo llama para ser un profeta, lo llama para establecer el nuevo orden del culto, lo llama para establecer la escuela de los profetas. Cuando llama a Jonás, evidentemente Jonás no quería ir a la misión que Dios le estaba encomendando de ir a predicar a Nínive. Y se ha hablado mucho sobre que posiblemente los ninivitas habían torturado a los padres de Jonás, porque ciertamente los ninivitas eran gente terrible. Pero Dios le había dado una misión a Jonás y finalmente Jonás va, aunque sea del mal modo, de mala manera.
predicó el mensaje más corto que hay en toda la Biblia, 8 palabras. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa fue toda su predicación, y dice que todo el pueblo se convirtió. Ni siquiera preparó un mensaje, solo fue 8 palabras, pero cumplió el propósito de Dios. Pedro, Pablo, Juan, Santiago, todos los personajes que ustedes ven en la palabra de Dios, cada uno de ellos tenía un propósito y una misión. Ahora, en Cristo todos fuimos destinados para salvación. Efesios dice que Dios nos perdonó porque Él es un juez justo, pero como juez primero dictó la sentencia que la paga del pecado es muerte. Entonces su propio Hijo Jesucristo pagó el precio de esa muerte, y como consecuencia nos redimió con su sangre, nos reveló el misterio de su voluntad. En la Biblia hay 11 misterios. Este es uno de los misterios que Él nos reveló según Efesios capítulo 1. Que usted y yo venimos al conocimiento de Él porque por gracia, por misericordia, Él permitió que usted y yo entendiéramos que éramos pecadores y que Él había pagado el precio. Hay misterios que todavía no están revelados, pero este es un misterio que sí está revelado. Y la tercera cosa que nos muestra aquí Efesios es que nos recompensará con una herencia. Y solo puede ser heredero el que es hijo. La Biblia en Efesios dice que nosotros fuimos adoptados como hijos. Usted tiene la preeminencia de ser un hijo de Dios. Ahora, Dios no improvisa. Todo lo que tiene lo ha hecho cuidadosamente. Cuando usted va a otro personaje como Jeremías, Jeremías es un profeta llamado por Dios, y en el capítulo 1, en 2 versículos que le voy a leer, el 5 y el 10, vea lo que Dios le dice a él. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías había sido destinado desde antes de su nacimiento. Dice que Dios ya lo había santificado, lo había apartado. Y cuando Dios da estos ejemplos, lo que le está diciendo a usted y a mí es que Dios lo escogió a usted. Si Dios lo predestinó, si Dios lo escogió antes de la fundación del mundo, quiere decir que Dios lo santificó a usted antes de la fundación del mundo. Hemos aprendido, amén, hemos aprendido que santificar significa apartar. Dios ya lo había apartado a usted y a mí. Ahora, Jeremías había sido santificado, apartado, designado como profeta, pero también le dice cosas muy especiales. Le dice que él va a estar sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, pero también para edificar y plantar. ¿Y qué significa eso? Significa una gran responsabilidad. ¿Qué tipos de reinos él tenía que derribar, destruir? El de las tinieblas. ¿Qué tipo tenía que edificar y construir? El de la luz. Usted y yo somos llamados a eso. Ahora, Dios le dio dones, le dio talento, le dio capacidades, le dio poder, le dio autoridad, le dio un llamado, le dio un propósito. Y le dio todas capacidades para hacerlo. En otras palabras, si Dios lo llama a usted y me llama a mí, nos va a dar el propósito y también nos va a dar las capacidades para cumplirlas. Dios no llama a nadie y lo va a desproveer de capacidad, poder y autoridad para ir a hacer la misión que le envía.
Dios mandó a Moisés, le dio poderes. Dios mandó a Elías, le dio poderes. Dios mandó a Eliseo, le dio poderes. Y si Dios lo está llamando a usted, le va a dar poderes. Hermanos y hermanas, ¿cuántas de ustedes tienen el don de hacer milagros y no los hacen porque no operan el don que hay en ustedes? Muchas de ustedes tienen el don de discernimiento, tienen el don de sanar enfermos, pero muchas personas no están sanando porque ustedes no están desarraigando, derribando las enfermedades. Ustedes son llamados a hacer eso, hermanos. Muchos de ustedes tienen talentos, habilidades, capacidades, dones de hacer milagros, pero ustedes creen que no. Y escúcheme esta palabra: Él nos dio según su riqueza. Y cuando explicaba desde hoy, no es lo mismo que nos dé de su riqueza a según su riqueza. Según es todo. Si Él es inmensamente rico, según esa riqueza, según nos está dando a nosotros. Pero si dice de su riqueza, es poquito. Un poquito de. No, dice según su tamaño. Hermanos, no desperdiciemos el don que hay en nosotros. Cada detalle de nuestro cuerpo, cada detalle de nuestra vida fue diseñado por el Señor. Mire lo que dice el Salmo 139, 13, 15 y 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, no te fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Eso qué significa? Que nacimos de su voluntad. Póngame atención, nadie nace en este mundo por casualidad. Solo Dios puede dar vida. Hay personas que decimos, es que yo me vine por un descuido de mi mamá. Nadie nace por un descuido de la mamá y el papá. Es que yo ya no iba a nacer porque dice mi papá y mi mamá que ya estaban cabales los 5 y de repente me vine yo. Nadie viene así de casualidad, hermanos. Todos nacimos por el beneplácito de Dios, por la gracia, por la misericordia de Dios. Y escuche esto, porque esta es una cosa que muchas veces cuestionamos, condenamos. Cuando una niña sale embarazada, lo primero, aquella gran condena, aquel gran escándalo, el papá hace aquel gran relajo, que sé, que no, y el primero que la anda chineando es él. Cuando nace la criatura, loco se pone el viejo. Pero aún esa vida nace por Jesucristo, porque solo Jesús da vida. Nadie puede dar vida sino Jesús. Ahora, todos fuimos creados con un propósito para específico. Ser enfermeras, para ser bomberos. Nadie que no tenga ese don, ese talento, esa habilidad, se dedica a eso. Si usted no tiene ese don, no trabaja ni de bombero, ni de enfermera, ni de enfermero, ni de ayuda, nada. Personas que son llamadas por Dios para salvación son testigos de una vida eterna. Todos aquellos que hemos creído en Cristo somos llamados a ser testigos de Él. Y personas que tienen un llamamiento ministerial son pastores, evangelistas, maestros, ministros de alabanza, consejeros, diáconos, los que hacen milagros, los que hacen sanidades, pero todos y cada uno tienen un ministerio. Ahora, la segunda cosa que tenemos que entender es que no encontramos propósito porque enfocamos nuestra vida de acuerdo a nuestras propias expectativas. Mire lo que dice Éxodo 2, 11 al 15. En aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés
salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, se observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, y mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y huyó a la tierra de Madián. Todos tenemos un llamado. Moisés mismo tenía un llamado. Pero evidentemente yo creo que a él le asaltaban muchas dudas como le asaltan a usted. ¿Qué quiero hacer y hacer en esta vida? ¿Qué quiero ser y hacer en esta vida? ¿Será que yo estoy en el camino correcto? ¿Será que no estoy equivocado en qué estoy orientando mi vida? ¿La forma en que hago las cosas estarán bien? ¿Cuál debería ser mi meta en la vida? ¿En qué debo invertir mi tiempo, mi dinero, mi inteligencia, mi vida? ¿Tendrá realmente sentido lo que yo hago? ¿Y cómo se levanta usted? Cada mañana usted se levanta diciendo: ¡qué alegría! Tengo un día de oportunidades. O dice: bueno, ya me levanté, a ver qué sale hoy. ¿Cómo se levanta usted? A ver qué sale. Como un amigo que yo tenía en Zacapa, que cada día: a ver qué revienta hoy vos, me decía. Viendo a ver qué reventaba. Uno no puede vivir la vida viendo a ver qué revienta, hermanos. Puede que aquellos que estamos invirtiendo nuestra vida nos parezca apropiado, pero quizás no es la voluntad de Dios, hermanos. Y por eso es que hagamos lo que hagamos, fracasamos. Vamos haciendo tiritos al marco, como dicen los muchachos, pero no metemos gol. ¿Y por qué no metemos gol? Porque no estamos haciendo lo apropiado. La Biblia en el libro de Proverbios dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Moisés ciertamente pensaba que él había sido llamado para liberar al pueblo de Israel, y era totalmente cierto, pero él lo estaba haciendo a su manera. Él lo estaba haciendo con sus propios medios. Quizás lo que usted y yo hacemos, o la manera en que servimos al Señor, creemos que Dios nos tiene que bendecir porque estamos haciendo bien las cosas. El problema es que muchas veces usted y yo actuamos carnalmente en vez de espiritualmente. Nos cuesta hacer y cumplir el llamado de Dios sin tomarlo realmente a Él en cuenta. Muchas veces ni oramos por lo que hacemos, no le pedimos la dirección a Él, si lo que voy a hacer a Él le agrada. Aún esta hermana, en las cosas más sencillas, en los detalles más pequeñitos, aún el cómo viste a sus hijos. ¿Será que usted le dice al Señor: Señor, ¿te agrada que yo vista a mi hija de esta manera? Porque mire, hay mamás que no sé cómo decirle, ya no tienen el cuerpecito que tenían de 15 años, pero son de 50. Tienen una llanta tipo Michelin y la quieren andar enseñando. Y mire, y visten a la hija igualita, así, bebecitas ahí, y ya con el ombligo afuera. Y digo yo: ¿será que ellos piensan: Señor, ¿te agrada la manera en que yo me visto? ¿Te agrada la manera en que yo me comporto? ¿La manera en que yo hablo? ¿La manera en que yo contesto? Porque, hermanos, yo sé que muchas veces usted tiene un celo por el Señor. Sé que lo tiene. Pero la manera en que ese celo usted lo manifiesta muchas veces es muy carnal, y por eso nos cuesta funcionar bien.
Y muchas veces nosotros en la carne queremos resolver las cosas. Y el Señor dice, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Cuando usted está dentro del plan de Dios, entonces se encuentra el propósito para su vida. Vamos nuevamente a Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 12. Mire, dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré qué grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues han conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Cuando nosotros nos dejamos encontrar del Señor, Él nos revela el propósito para nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el proceso? El proceso es que debe haber un rendimiento personal, hermanos. Debe morir un yo personal, un yo carnal. Y nosotros debemos aceptar que el llamado es un privilegio. Hermanos, nosotros no estamos por gusto en este mundo. Si cuando usted viene a los pies de Cristo y se convierte a Él, y usted no va a hacer nada para el Señor en este mundo, lo justo sería que nos vayamos al cielo de una vez. ¿Para qué se queda aquí sufriendo? Por eso el apóstol Pablo dice: yo quisiera partir con el Señor, y no tengo esta disyuntiva, si quedarme aquí sirviendo porque la iglesia me necesita, o si irme con el Señor porque me sería mejor, dice. ¿Cuál es el propósito por el cual nos quedamos en este mundo? Para servirlo. Y por eso tenemos que entender que hay una responsabilidad y un compromiso. Comprender que Dios no es injusto. Si Dios le pone a trabajar y a servirlo, Dios le va a galardonar. Dios recompensará tremendamente a aquellos que aceptan su llamado. Imagínese si usted tiene una herencia en Cristo, que es de acuerdo a sus riquezas en gloria, ¿cuánto más para aquellos que le sirven? Si usted recordará, aquel que le dio las 5 minas y hizo 5 minas, le dio las 5 minas y todavía le dio una ganancia más. Dale a aquel que, pero ¿por qué si ya tiene muchas? Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado, dice. Hermanos, debemos ser encontrados fieles, y encontrar el propósito para nuestra vida depende de someternos a Él. Usted y yo necesitamos someternos, desde el pastor. El pastor necesita humillarse, el pastor necesita reconocer que solo por gracia, que solo por misericordia.
Entonces Jesús dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí está la encrucijada de la vida. Todos queremos tener recursos para vivir y vivir bien, hermanos. Todos, absolutamente. Pero cuando usted escoge al Señor, aquel que dejare padre, madre por causa de mí, del Evangelio, recibirá 100 veces más en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna. El problema es que nosotros buscamos primero el placer, buscamos primero el gozo, buscamos primero el dinero. Y nos afanamos tanto en querer ser felices, en querer ser esto, que nos olvidamos que Dios tiene un propósito para nosotros. Cuando usted encuentra el propósito de Dios y lo sigue y lo obedece, es que Dios le da todo lo demás. Pero solo usted puede decidir, hermano. Es una decisión que usted debe tomar. Ahora, yo sé que usted puede decir: yo soy libre, porque a mí el Señor me hizo libre, y yo soy libre para tomar la decisión. Tiene toda la razón. Pero tarde o temprano, usted estará en la presencia del Señor y tendrá que dar cuentas. Y usted escuchará la voz del Señor, que le dirá si usted fue buen siervo o no lo fue. Es hora de dejar de luchar con nuestras fuerzas, hermanos. Muchas veces la vida que tenemos es por las malas decisiones que hemos tomado. Y la exhortación es: pelee con Dios, obedézcale, no le ponga más pretextos. Moisés le puso cuanto pretexto pudo, al final se rindió, y nadie ha podido resistir ante la presencia del Señor. Ahora, ¿cómo podemos concluir hoy? Usted ya sabe que Dios tiene un propósito para su vida, que su vida no está por gusto. Yo le invito a que usted no se lastime más tratando de buscar otras cosas que no es su vida. Los creyentes tenemos una vida en Cristo, y cuando usted obedece a Dios, Dios le da vida y se la da en abundancia. Cuando usted comprende el llamado de Dios, Dios le da dirección y le da dones. Dios desea que usted lleve mucho fruto. Dios desea coronarlo a usted de favores y bendiciones, no solo aquí, sino para la eternidad. Ahora, usted necesita aceptar ese desafío. Se cuenta que había una subasta de esclavos, y en esa subasta de esclavos había un hombre que era muy cruel. Todo el mundo sabía que este hombre era muy cruel con sus esclavos. Y cuando estaban subastando, había una muchacha a la que había empezado a ser subastada, y el que estaba pujando y estaba ofreciendo dinero por la muchacha era este hombre que era muy cruel y malo. Y cada vez que este hombre ofrecía más dinero, la muchacha se estremecía, porque sabía el futuro que le tocaba con este hombre. Y llegó el momento que un hombre muy rico y muy bueno del pueblo, cuando vio la expresión de la muchacha, él empezó a pujar dando más dinero que el otro hombre. Cuando finalmente terminó la puja, el hombre bueno había dado la mayor cantidad por la mujer. Al final de la puja que terminó, el hombre rico se fue del lugar y dejó a la muchacha ahí.
Entonces la muchacha sorprendida se fue detrás del hombre y le dijo: si usted me compró, ¿por qué me dejó ahí? Porque yo no te compré para hacerte mi esclava. Yo tengo suficientes esclavos y no necesito más. Te compré para que fueses libre, porque vi el dolor que tenías cuando aquel hombre quería ser tu dueño. La mujer cayó de rodillas y le dijo: en gratitud quiero servirle. Hermanos, Dios nos hizo libres cuando murió en la cruz pagando el precio de nuestra esclavitud. Y Jesús dijo: pagado está, nos hizo libres. Ahora, nos hizo libres ciertamente, pero cuando habló con los discípulos, les dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. No les dijo: escúcheme, como yo ya pagué en la cruz por ustedes, ahora ustedes me tienen que servir a mí. No les dijo así. Les dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Usted ama a Jesús? Guarde sus mandamientos. Guárdelos por amor. No los guarde porque aquí alguien le grita y le dice: sí, que ustedes se van a ir al infierno, si no sirven al Señor. No. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted no ama a Jesús, no se preocupe, hermano. Esto no es para usted. Esto es para aquellos que aman a Jesús. ¿Ama usted a Jesús? ¿Ama usted a Jesús? Sírvale de todo corazón. Trabaje en la escuela dominical, trabaje en las misiones, háblele a otro de Cristo, ore por sus hijos, clámele por otros. Usted ve que un niño anda mal, clámele al Señor por esa criatura. Usted mira que un esposo es borracho, clámele al Señor, ayúnelo, llénelo de misericordia, suplíquele al Señor que envíe sus ángeles de luz. Usted y yo hemos sido llamados para ser sal de la tierra. Criticando, señalando, peleando, no vamos a lograr nada, hermanos. Pero en Cristo todo lo podemos lograr, con la dulzura de su Santo Espíritu. ¿Cuál es el desafío? Viva con propósito. Viva con propósito. Involúcrese en algo, hermano. Sirva al Señor. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios dulce, amoroso, glorioso, y moriste en esa cruz y nos escogiste antes de la fundación del mundo. Y tu muerte vicaria, tu muerte gloriosa, nos hizo libres. Ya no tenemos que pagar ningún pecado. El día que muramos, estamos seguros que iremos a tu presencia, al gozo de tu reino, Señor. Pero en el entretanto que estamos aquí, ayúdanos a encontrar el propósito de nuestro llamado. Si tenemos dones de enseñanza, que podamos trabajar en la escuela dominical. Si tenemos dones de evangelismo, que hablemos a otros de Cristo. Si tenemos dones de alabanza, adoración, que trabajemos en el ministerio de alabanza con reverencia, con devoción, que te sirvamos con humildad, reconociendo que quizá hay otros mejores que nosotros, pero que a ti te plació llamarnos a nosotros. Si tenemos dones de servicio, que sirvamos con devoción. Todo don, todo talento, todo llamado que tengamos, que lo pongamos con devoción y amor para ti. Y Señor, perdónanos por no hacer lo recto, perdónanos por no hacer lo justo,